Presentamos ADUCESAR Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida a ADUCESAR Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. Estos serán algunos de los temas que estaremos ampliando en esta emisión. Estos son los titulares de esta emisión. Atención, la Comisión Nacional del Servicio Civil informó que desde el viernes 8 de septiembre están publicados los resultados de la etapa de verificación de requisitos mínimos para los aspirantes al concurso de ingreso a la carrera docente. FECODE desarrollará el 27 de septiembre en Bogotá el Foro Nacional por la Financiación de la Educación Pública en un horizonte de 10 años. Gobierno departamental anuncia ampliar el número de becas FEDECESAR para la Universidad Popular. Y a propósito de Universidad Popular, se posesionó como nuevo rector el ingeniero Enrique Mesa Daza. El informe ejecutivo de la semana es presentado por el presidente de ADUCESAR, Manuel Villalba Mozo. Fraterno saludo para todos los trabajadores de la educación, especialmente para el magisterio del Cesar. Vamos a hacer énfasis sobre las actuaciones que hoy adelantan los compañeros del Comité Ejecutivo de nuestra Federación de Trabajadores de la Educación, FECODE. Después de haber terminado ese magnífico paro del magisterio y haber firmado un acta de acuerdo el 16 de junio con el Gobierno Nacional, nos suscita lógicamente a unos compromisos que quedaron pactados, unos a corto plazo, unos a un mediano plazo y unos a largo plazo. Hoy todas las acciones de nuestros compañeros están encaminadas a que esos acuerdos firmados se materialicen y pueda el magisterio ver los resultados de la magnífica lucha que se sostuvo contra el gobierno nacional. Uno de ellos es la comisión tripartita que se adelanta para unificar el estatuto de la profesión docente. Frente a eso ya la mesa comienza a funcionar y se espera que esta vez el gobierno asuma toda la responsabilidad que le asiste en este tema tan importante para el magisterio. Por otra parte, los compañeros de la evaluación de carácter diagnóstica formativa, la mesa de implementación, sigue trabajando también con el ánimo de sacar adelante este tema tan importante para los compañeros del 1278. De igual manera, se busca que en esa mesa vayan expidiendo los actos administrativos que quedaron pendientes para resolver la situación de las psicoorientadoras y también se defina la situación legal de la bonificación pedagógica que quedó acordada en ese pliego. Y por otra parte, compañeros, sigue FECODE pendiente del tema de la salud, que es un tema muy importante para el magisterio colombiano y que el gobierno ha venido dilatando en compañía de la fiduprevisora, quien de manera irresponsable han actuado frente a su irresponsabilidad para dilatar ese proceso de dilación que de manera inconcebible cumplió 2 años y por lo tanto ha desbordado todos los límites legales establecidos en las normas y que hoy es hora de que se haga justicia con el tema de la salud del magisterio. Nuestra federación de manera acertada buscó la intervención de la Procuraduría con el ánimo de que este proceso no se viera permeado por caminos de corrupción y evitar de esa forma que la salud del magisterio colombiano caiga en manos de los mercaderes de la salud. Decirles, compañeros, que FECODE ha venido planteando y solicitando el reconocimiento y pago de muchos emolumentos económicos, entre ellos la bonificación por servicios prestados, que está establecida en el decreto 1042 del año 78, el mismo decreto que creó la prima de servicio que fue negociada y pactada en el 2013 y a través del decreto 1545 y se nos comenzó a pagar en el año 2014 y que hoy la percibimos todos los años a mitad de año. En ese trasegar, FECODE ha venido reclamando la bonificación por servicios prestados. En el 2015 nuevamente la presentó y fue negada, situación que obligó nuevamente a ser presentada en el 2017. De tal discusión nace
o se crea la bonificación pedagógica. Pero ya que no se pudo por la vía de la negociación, nuestra federación hace un llamado a través de la circular 37, donde nos manifiesta que hoy tenemos un camino abierto, una puerta abierta para entrar a reclamar por vía gubernativa, por la vía judicial, la bonificación por servicios prestados a través de los oficios profesionales del doctor Giovanni López, quien en algunos departamentos como Caldas y Manizales ya obtuvo fallo favorable y los compañeros se les está pagando este emolumento económico. Por lo tanto, le decimos al magisterio, le hacemos el llamado a que actúen de inmediato a reclamar ese beneficio por la vía judicial, y que también es una forma de hacer sindicalismo, es una forma de decirle al gobierno, manifestarle nuestra inconformidad de una política neoliberal de austeridad, pero descargada en los hombros de los trabajadores y en el recorte de derechos laborales y prestacionales de la clase obrera. Por lo tanto, no estamos de acuerdo y vamos a seguir luchando a que los derechos sean respetados y los que no han reconocido sean reivindicados para el bien de la clase trabajadora, en este caso para el magisterio colombiano. Muchas gracias y feliz fin de semana. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Vicky Avendaño nos comenta al respecto. Buenos días, un saludo especial para todos los radioescuchas de ADUCESAR Somos Todos. Bueno, lo primero es que yo creo que se ha hecho aquí en el programa de hoy un amplio análisis de en qué momento estamos en el caso particular de los educadores después de nuestra gran lucha sindical. Pero es importante que hagamos siempre una reflexión sobre por qué hacemos estas luchas sindicales, cuál es el origen de esas luchas sindicales y efectivamente qué nos corresponde hacer además de esas luchas sindicales a los trabajadores, no solamente del sector público, sino en general a todos los trabajadores de Colombia y del mundo. Lo primero, Marmolejo, es que entendamos que la aplicación de unas políticas de Estados en el campo laboral que nos niegan a profundidad cada vez más los derechos a los trabajadores nos obligan a dar estas luchas de carácter sindical. Luego hay un ingrediente fundamental en el fondo de estas luchas sindicales, que es el ingrediente de combatir las políticas que desde el Estado nos aplican a los trabajadores. Y en este caso particular a los colombianos es la política que nos aplican en medio del neoliberalismo, es la aplicación de la política neoliberal, impuesta lógicamente por los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, hoy desde la OCDE, que desde afuera impone criterios para que nos apliquen esas políticas laborales, en este caso particular a los trabajadores colombianos. En ese sentido, los trabajadores y la reflexión que traemos hoy es precisamente de que los trabajadores entendamos que desde las organizaciones sindicales no solamente debemos agenciar las luchas de carácter gremial, de reivindicación particular para los afiliados a las organizaciones sindicales, sino que también debemos participar y obviamente de manera activa en las luchas de carácter político. Porque, ¿qué es lo que originan específicamente estas luchas? Hombre, que tenemos unas personas al frente de un gobierno que nos aplican esas políticas de Estado que nosotros estamos viendo. Entonces, para la muestra varios botones, ¿cómo nos niegan a nosotros esos derechos que son derechos fundamentales de los trabajadores? En la Constitución Política Colombiana están establecidos 3 criterios fundamentales que son derechos de los trabajadores, que es el derecho de asociación, el derecho de negociación y el derecho a la huelga. Pero resulta que ese primer criterio, que es el derecho de asociación o de organización sindical, no implica solamente que nosotros organicemos una junta directiva del sindicato y que afiliemos a todos los trabajadores, sino que de fondo lo que eso implica es que se nos den todas las garantías para funcionar como organización sindical. Y aquí, en estos momentos, el gobierno nacional está negando, no solamente al magisterio, sino en términos generales a los trabajadores colombianos, ese derecho fundamental, porque en el caso de la vinculación tercerizada de los trabajadores
en todos los frentes públicos y privados, a estos trabajadores se les está negando ese derecho fundamental. Profesora, ese sistema político que impera en este gobierno es el que ha llevado a los docentes y a la clase obrera en general a tomar vía de hecho. Exactamente. Entonces, mira cómo se encadenan las cosas. En la Constitución Política Nacional, en el mismo Código Sustantivo del Trabajo y en las normas internacionales de la OIT, en los convenios, se establece el derecho de asociación. Pero el Estado neoliberal que tenemos hoy se inventa un sistema de vinculación laboral, que es el sistema tercerizado, en donde esos trabajadores tercerizados se les niega ese derecho fundamental, porque ese trabajador tercerizado no cuenta con estabilidad laboral y se le niegan absolutamente todos los derechos, no solamente democráticos, sino todos los derechos que tiene cualquier trabajador en el campo laboral y en el campo salarial. Si estos trabajadores tercerizados, que no tienen ningún tipo de estabilidad laboral, deciden organizar un sindicato para hacer uso de esa herramienta constitucional que es el derecho de asociación, sencillamente les cancelan el contrato o no los vuelven a contratar y de esa manera terminan con la organización sindical y terminan despidiendo masivamente a estos trabajadores. Profesora, esa tercerización es la que se ve más que todo en el sistema de salud. Sí, en todos los... Estamos diciendo en todos los frentes públicos y privados. Aquí el sistema de salud, desde el punto de vista de lo público, es uno de los emblemáticos en ese tipo de vinculación. Tenemos el Hospital Rosario Pumarejo de López. Tenemos el hospital y todos los entes hospitalarios del país. Pero si vamos también en el mismo campo de la salud, en las clínicas también utilizan el sistema de tercerización para la vinculación, pero también en el caso del departamento del Cesar, por ejemplo, las empresas mineras, que se ufanan de decir que aquí están ofreciendo 20,000 empleos, pero resulta que de esos 20,000 empleos no alcanzan a haber 7,000 trabajadores vinculados de manera directa. Hay más de 13,000 trabajadores en ese sector que están vinculados de manera tercerizada y que son pisoteados, que son... de todas maneras se les está violando de manera permanente esos derechos democráticos y esos derechos laborales y salariales a los trabajadores. Pero ¿eso qué implica también? Eso implica también que dentro de esta violación a los trabajadores no solamente se les niega ese derecho constitucional de asociación, sino que además de eso se les niega un salario digno, porque estos trabajadores tercerizados se les están pagando unos salarios miserables, pero además de eso ni siquiera se les está cumpliendo con el pago mensual que se le debe hacer a todo trabajador para que resuelva sus necesidades básicas. Estos trabajadores se les están demorando 3, 4 y hasta 6 meses para cancelarle salario. Pero más allá de eso, y es una cosa supremamente grave que nos tiene que llevar a la reflexión a todos los trabajadores para que entendamos que es la política laboral del Estado la que nos tiene en esta situación de postración. Y es que a estos trabajadores, para tomar el ejemplo del hospital, les están negando incluso la aplicación de las mínimas normas de seguridad industrial. Y aquí acabamos de tener un ejemplo. Hace aproximadamente 20 días, un mes, falleció una compañera enfermera y detrás de ella muchísimos trabajadores de ese sector de la salud que les niegan los elementos mínimos que tienen que ver con su seguridad industrial en el trabajo, y además de eso, por no pagarle a tiempo sus salarios, tampoco le pagan la seguridad social. Entonces son trabajadores que están sometidos de manera permanente a esa violación de derechos. Muchos de estos trabajadores, médicos, enfermeras, etcétera, al momento de tomar muestras, por citar algún ejemplo, se les estalla un tubo de ensayo o se pullan con un enfermo de SIDA, por decir alguna cosa, o una enfermedad de estas terminales, y terminan infectados y no hay quien los atienda, porque como no son trabajadores del hospital, sino de una cooperativa o de una bolsa de empleo, no hay quien responda por esos trabajadores. La EPS no los atiende porque no les han pagado a tiempo su seguridad social y ellos no tienen cómo resolver de manera personal esa situación,
porque no les pagan su salario a tiempo. Entonces, esa es la situación en la que estamos inmersas los trabajadores en el día de hoy. Y eso sucede tanto en lo público como en lo privado. Profesora Vicky, ¿qué hay que hacer ante esa situación que está atropellando a la clase trabajadora? Bueno, pero antes de eso, yo quiero referirme a dos cositas en los 3 minuticos que me quedan, antes de decir qué es lo que tenemos que hacer. Es que hay un segundo elemento que nosotros tenemos que no podemos dejar pasar por alto. Aquí tengo, por ejemplo, de manera oficial, los datos de las necesidades básicas insatisfechas en el departamento del Cesar. Es para que nosotros desde los sindicatos reflexionemos cómo no es solamente preocuparnos por nuestro bienestar como trabajadores y presentar el pliego de peticiones, sino también hacer una reflexión y estar inmersos en todas las luchas de carácter social que benefician absolutamente a todos los pobladores de Colombia y del Cesar en este caso. Por ejemplo, en el departamento del Cesar nosotros tenemos necesidades básicas insatisfechas en algunos municipios hasta del 60%. Por ejemplo, en Astrea las necesidades básicas insatisfechas en la cabecera municipal son del 62.83%, pero en la zona rural es del 78.57% y tiene un índice de miseria del 49.32%. Y por ahí están los índices de necesidades básicas insatisfechas y los índices de miseria, que son datos oficiales que nos están dando aquí de todos los municipios del departamento del Cesar. Eso implica que nosotros como docentes, que tenemos una gran responsabilidad social, que estamos en todos los municipios, que tenemos en nuestras manos a esos estudiantes, a esa comunidad educativa que está metida en estos índices de miseria y de necesidades básicas insatisfechas, tenemos que pellizcarnos y tenemos que participar de estos cambios y de esas luchas sociales, y entonces voy a la respuesta. Ahí está la tarea de los políticos. Es precisamente viene la tarea de los políticos, viene la campaña política, que miren eso. Exactamente, como en este momento que estamos en campaña política, nosotros tenemos que, para utilizar una frase del senador Jorge Enrique Robledo, hoy candidato presidencial, a quien invitamos a respaldar masivamente, obviamente, tenemos que ser coherentes y no pretender que votando mal el domingo nos van a gobernar el lunes bien. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Sí, buenos días, Marmolejo, y un saludo muy cordial a todos los oyentes de este programa que cada día gana más oyentes. Bueno, la verdad es que el jueves de la semana pasada se llevó a cabo lo que tiene que ver con un pleno de juntas directivas de la Costa Caribe para mirar un tema en lo fundamental que tiene que ver con la propuesta que estamos mirando, que estamos estudiando sobre estatuto de la profesión docente. La propuesta que tendremos que iniciaremos a discutir con el gobierno en la mesa tripartita el próximo 20 de septiembre. Digamos que se está recogiendo por regiones más o menos sugerencias de los maestros, tanto del 2277 como del 1278, temas muy puntuales que tienen que ver cómo mejorar de pronto la propuesta que se hizo por allá, como el 2011 hicimos una propuesta incluso articulada de estatuto docente, pero digamos que eso no surtió todas las discusiones que se tienen que dar en el ámbito de la negociación con el gobierno en esa mesa tripartita, y eso se abandonó de una u otra manera por parte del gobierno, no por parte de la federación ni por parte de los sindicatos regionales, sino que el gobierno se hizo el loco, no la convocó más, y obviamente hasta ahí llegó la discusión sobre la propuesta de estatuto único. Pero a raíz del paro que acaba de pasar y que fue muy victorioso para el magisterio, digamos que se obliga al gobierno a reiniciar entonces la negociación sobre la propuesta de estatuto docente para todos los docentes colombianos. Digamos que hoy a falta de uno tenemos dos o tres estatutos, del 2277, el 278, tenemos el de la CENIA, tenemos el de los docentes de zonas afro, o sea, que aquí hay como 4 estatutos en vez de uno, que dificulta mucho la unidad de los maestros en torno a propósitos que son muy comunes para nosotros. Entonces, digamos que empieza a discutirse nuevamente ese tema, y lo que queda claro en la reunión de Barranquilla es que definitivamente a raíz de la Constitución del 91 las cosas no serán iguales, ¿cierto?, a como fueron en el pasado. Digamos que en el pasado los docentes ingresaban
lograron, después de derrotar obviamente varias propuestas, también hay que decirlo, porque antes del estatuto del 2277, aquí se dieron dos propuestas de estatuto, una, cierto, que tiene que ver con la de Hernando Durán Duzán, y la otra con Luis Carlos Galán Sarmiento, que hizo también, discutió con el gobierno, nos quisieron imponer en ese momento los docentes que fueron rechazados totalmente por el magisterio y fueron derrotados por los maestros a través de las luchas. Y eso obligó a que el gobierno, en el paro de 1977, los maestros, 76 y 77, los maestros logramos una victoria contundente y digamos que el Congreso le dio facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir un estatuto consensuado obviamente con la Federación. A raíz de eso es que nace el 2277, el 79, digamos que con unas condiciones muy claras y beneficiosas para el magisterio. Antes no teníamos estabilidad, con el estatuto 2277 logramos estabilidad, la movilidad en escalafón, la permanencia, las condiciones del retiro, ¿sí? Porque antes a los maestros se les podía nombrar en la mañana y en la tarde otra resolución, otro decreto lo declaraba insubsistente para montar los amigos del gobierno. Eso se derrotó con el 2277, pero hay que hacerle claridad a la gente de que esto fue producto de grandes luchas de los maestros. Esto no fue que nos vino pues por obra y gracia del Espíritu Santo, no, esto lo tocó fue pelear. Y en la pelea logramos derrotar la pretensión del gobierno de imponernos unos estatutos a nosotros totalmente polisivos, antidemocráticos, y es lo que permite que unificar al magisterio en torno a un propósito común, tener un estatuto. ¿En qué beneficiaría a los de 1278 la unificación de estatutos? Bueno, lo primero es que nos toca tener un nuevo estatuto uno solamente. ¿Por qué? Porque es que incluso en el 2277 hay cosas que ya son obsoletas, ¿cierto? Entonces nos toca mirar, por lo menos, tenemos un lío con el escalafón de los maestros del 2277. Es que los que llegan al grado 14, y hay maestros con 25 y 30 años, están en el grado 14 y no tienen ningún estímulo porque no siguen ascendiendo. Pueden hacer maestrías, pueden hacer doctorado, pero no ascienden, ¿cierto? Ese es el techo. Ese fue su techo. Entonces, lo que pretendemos con la nueva propuesta es recoger del 2277 del 278 algunos elementos que también son positivos, y entonces tenemos una propuesta en materia de escalafón, por decir algún escalafón de 5 grados, ¿cierto? Con 4 niveles para un total de 20 grados, podríamos hablar en términos concretos, pero lograríamos también una cosa con los compañeros, ¿cierto? Es que además de unificar el escalafón, que se hace una necesidad tanto para ellos como para nosotros, se hace necesario mirar también la situación de ingreso, lo de permanencia, lo de los ascensos, porque eso debe estar definido en ese nuevo estatuto de la profesión docente. O sea, lo que tenemos que mirar es cómo ingresamos. Bueno, queda claro una cosa, que la Constitución en el artículo 125, ¿cierto?, establece las condiciones de mérito para ingresar a la carrera docente, administrativa y docente. Entonces ya eso es impajaritable. El maestro tendrá que entender que es así. Ya, por eso dije, con la Constitución del 91 ya nada será igual. O sea, ya para ingresar toca el examen de ingreso. Pero no solamente eso, también toca el examen, ¿cierto?, de idoneidad profesional, que es el que le aplican por lo menos a los docentes para sus ascensos, ¿ya? A nosotros nos toca mirar a ver cómo va a ser eso de aquí en adelante. Hoy por lo menos tenemos una herramienta que no teníamos en el pasado cuando estábamos discutiendo esto. El gobierno ha querido, por decir algo, a los maestros antiguos o maestros del 2277 ha querido desde hace rato imponernos a nosotros los ascensos, ¿cierto? O mejor, la evaluación docente, pero con carácter punitivo, con carácter sancionatorio. Cada vez que el gobierno ha esgrimido esa propuesta, el FECODE ha salido adelante con una consigna: evaluación sí, sanción no. Por eso no la hemos permitido. Pero somos conscientes de una cosa, es que a los maestros, incluso el 2177, nos tendrán que evaluar. ¿Qué es lo que intentamos? Es que esa evaluación no tenga carácter sancionatorio, porque no lo admitimos. Porque en todas las partes del mundo, ¿cierto?, las evaluaciones tienen un carácter, y es que es diagnóstico y es formativo. Eso, digamos que esa herramienta ya hoy la tenemos para los maestros del 1278. Toca mirar cómo la mejoramos, porque ha tenido tropiezos, evidentemente. No es fácil instaurar un mecanismo, por lo menos de evaluación, y que eso deje satisfecho a todo el mundo. Habrá contrariedades en ese sentido, pero digamos que ya tenemos hoy la herramienta para eso. Nos toca mirar es cómo la mejoramos, pero de que nos van a evaluar, y esas son de las cosas que el magisterio debe entender.
¿sí? No se trata de que es que nos van a imponer una cosa que no queremos, no, eso está en la Constitución y está incluso en la Ley General de la Educación. Profesor, y a propósito del 2277, son profesores que no ven incentivo para mejorar también su formación profesional. Obvio, Marmolejo, es que es así. El maestro, por lo menos, llegó al grado 14 y hay que le espera. Es decir, tiene que esperar año a año el incremento salarial que decreta el gobierno, pero no tiene un estímulo por fuera de eso, ¿sí? que compense su trabajo, que lo estimule a seguir mejorando, ¿sí? Entonces, esa situación va generando cierta apatía en el maestro, que es también casi que impajaritable, es indudable que se presente porque no hay el estímulo. ¿Qué buscamos? Es que el maestro tenga un estímulo permanente. Entonces, con la propuesta que tenemos de 5 grados y 4 niveles, el maestro podrá seguir ascendiendo durante todo el tiempo que esté, por lo menos en la docencia. ¿Por qué? Porque hay estímulos, por lo menos, por producción académica. Un docente que escribe un texto, por lo menos, que ese texto sirva para la cuestión de la enseñanza, ese maestro es estimulado, ¿cierto? Entonces, vamos a lograr el ingreso, la estabilidad, la movilidad, la permanencia, todo lo que tiene que ver. El tiempo de labor, de elaborar. El tiempo de elaborar. Tienen 40 años estar como docentes. Es correcto. Bueno, pero además también la jornada laboral, porque ya queda clara una cosa y es que son 6 horas, incluidos el descanso. Pero hay una cosa que llaman jornada única. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo vamos a implementar esa jornada única en el nuevo estatuto de la profesión docente? ¿Cómo van a quedar los docentes? Si va a ser, se les va a pagar con horas extras o si el gobierno va a establecer un estímulo o si por el contrario se establece de que el maestro que hoy está en jornada normal y me lo incluyen en jornada única, tendría un sobresueldo, que es lo que lo está planteando FECODE, un sobresueldo que equivalga más o menos al 30%. Esa es la pelea. Profesor, ¿cuándo presentan esta iniciativa ante FECODE y con el gobierno nacional? Con el gobierno nacional y en la mesa tripartita que la componen FECODE, el Ministerio de Educación Nacional y el Congreso, digamos que hay 5 representantes de la Cámara, 5 del Senado. Vamos a empezar a discutir eso el 20 de septiembre, por eso el próximo evento va a ser en la ciudad de Medellín. Van a recoger todo lo de esa parte y el eje cafetero, todas las propuestas que los compañeros tengan, pero ya iniciamos en sí a discutir eso el próximo 20 de septiembre con 2 de los participantes de esa mesa. Así, sí, si el Congreso se sustrae por cualquier materia, ¿cierto? Funcionaría entonces FECODE y el gobierno, pero ya vamos a llevar una propuesta más o menos consensuada del magisterio, ¿sí? Y todo articulada para que empecemos a discutirla con el gobierno. Vamos a ver qué trae el gobierno. Sabemos que no vienen sin nada, deben traer algo en la mano, porque esa va a ser la intención del gobierno, mirar a ver cómo logran imponernos cosas que al magisterio no nos convienen. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de ADUCESAR Somos Todo. Invitación cordial para una nueva oportunidad. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes.